veremos cómo reproducir a escala un dibujo y encontrar la relación que se presenta entre los lados de las dos figuras. ¿Qué les parece? ¿Están listos? Entonces, me parece interesante el tema. La reproducción a escala de una figura es un gran reto. Jorge ha diseñado esta imagen de pino como símbolo de su proyecto, pero quiere reproducir otra más grande sin que se deforme esta primer figura. Quiere maximizar la figura. Sí, como cuando usamos la lupa para ver más grandes las cosas. Exacto, más o menos así, Ton. Lo que quiere Jorge es una imagen más grande sin perder la forma de la figura de referencia. Por eso la pregunta es, ¿cómo podemos reproducir la imagen del pino en tamaño más grande, manteniendo la relación proporcional entre sus medidas? Manos a la obra. Muy bien. Jorge nos manda la figura original con sus medidas. Dice que quiere reproducirla de tal manera que el lado que mide 3 milímetros ahora mida 21 milímetros. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Pues reproducir el pino original, pero a escala. Ay, pero, ¿qué significa reproducir una figura a escala? Excelente propuesta, Larisa. Y, Ton, esa es una excelente pregunta. Yo entiendo que reproducir una figura a escala es hacer otra figura de igual forma, pero de diferente tamaño. Tienes razón, Larisa. Una figura está a escala de otra cuando las medidas de los lados de ambas son proporcionales. Bueno, creo que todo está un poco más claro, Mara. El problema que resolveremos entonces es de escala. Excelente, Larisa. ¿Nos están siguiendo allá en casa? A ver, ¿qué hacemos para empezar la reproducción de la figura? Ay, híjoles, ay, no sé. ¿Calcular primero las medidas de los lados? De acuerdo. Primero calculemos la medida de los lados. Eso es correcto. Veamos lo necesario para la reproducción de la figura y analicemos la imagen. A sugerencia de ustedes, también calcularemos las medidas de la nueva imagen para reproducir una imagen a escala de la original, y para ello les traje a cada uno un ejemplo. Uy, pues manos a la obra. Es tiempo de resolver este desafío. ¿Qué te parece, Ton? Uy, muy bien, claro que sí. Aquí tiene cada uno su ejercicio, ¿de acuerdo? De acuerdo. La pista es que del lado que mide 3 milímetros la figura, es decir, este lado, la figura original mide 3 milímetros, ahora tendrá que medir 21 milímetros. Pónganse listas y listos allá en casa. Sí. Y analizando la figura, observamos que algunas medidas están repetidas. Las medidas son 3 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros, 9 milímetros y 10 milímetros. Ahora sí, con base en la pista y después de conocer las medidas de la figura de referencia, calculen las medidas de la figura nueva. No olvidemos la pista. Recuerden, la pista está la clave, ¿eh? Ay, a ver, ya tengo, pues, aquí las anoté. A ver, estos son tus datos. Sí. Pero yo tengo otros datos y no coinciden con los de Ton. Estos son... Bueno, no se preocupen. Escuchemos lo que hizo cada uno para calcular las medidas faltantes. Empecemos con Ton.
Bueno, yo no batallé mucho. Vi que el lado que mide 3 milímetros ahora debe medir 21 milímetros. Esto quiere decir que aumentó 18 milímetros. Ajá. Así que a cada medida yo le aumenté 18 milímetros y ya está. Efectivamente, aquí se observa claramente que le aumentaste 18 milímetros a cada medida de la figura original. Por ejemplo, tenemos 3 más 18 nos da 21. 4 más 18 es 22 y así sucesivamente. Únicamente lo que hizo fue sumar 18. 18. Muy bien. ¿Y tú, Larisa? Pues mire, maestra, yo lo que hice fue multiplicar las cantidades por 7. Muy bien. A ver, y aquí ya los tenemos los mismos resultados, pero en grande, ¿verdad? Así es. ¿Multiplicaste todo por 7? A ver, vamos a comprobar. Sí. ¿Qué fue lo que encontraste? Encontré que entre el 3 y el 21 hay una relación de división y dividí 21 entre 3 y obtuve 7. Así que las medidas las multipliqué por 7 y así obtuve todos mis datos. Muy bien. A ver, vamos a ver si es verdad. Dividimos 21 entre 3 y nos da a 7. 28 entre 4 y nos da 7. Y 42 entre 6 nos da 7. Pero también si lo hacemos con multiplicación, 3 por 7 da 21, 4 por 7 da 28 y 6 por 7 da 42. Muy bien. Ahora, con estas medidas que obtuvieron, es decir, las de Ton y las de Larisa, que lo que ella hizo fue multiplicar por 7 para obtener estos resultados. Ahora, con estas medidas, tú, Larisa, me vas a hacer tu nuevo árbol. Y con estas, Ton me va a hacer su nuevo árbol. Híjoles. Ay, ¿Qué chispas pasa? y repámpanos. Ay, cachuchas. Aquí está la mía. Ay, no sé, es que tengo un problema. ¿Qué pasa, Ton? Mi pino no se parece al de Jorge. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? No sé. Creo que mi procedimiento está un poco equivocado. Algo hice mal. Mis cuentas no eran correctas. Mira, ¿quieres ver lo que hice? A ver, enséñanoslo, Ton. Esto fue lo que le salió a Ton, pero no te preocupes. Los errores también son oportunidades para aprender. Ahora ya sabemos que sumando un mismo valor a las medidas dadas, la figura que resulta no es proporcional. Pero ahora vamos a ver la figura de Larisa. Es mi turno. En mi caso, el pino sí muestra proporcionalidad en sus medidas. Maestra, Muy bien. entonces sí está a escala. Excelente. Parece que tus medidas son correctas. Ay, sí te quedó muy bien, Larisa. Se parece al original. Me dio gusto ver que mi procedimiento funcionó, pero fue importante que presentáramos los dos procedimientos. Exactamente. Hasta ahora vemos que al sumar una misma cantidad a cada lado, se obtienen datos erróneos en este caso, en este de aquí. Y también obtenemos una figura deformada. Y que al multiplicar por la misma cantidad las medidas de todos los lados, da como resultado otra figura más grande manteniendo la proporcionalidad. Pero para recuperar realmente lo que aprendieron, díganme, ¿qué relación existe entre las medidas de la figura de referencia y las medidas de la figura construida? Ay, no, esa pregunta está muy difícil. No es tan difícil.
si pensamos en la técnica que usamos para hacer la reproducción correcta, Entonces está muy fácil. La relación entre las dos medidas de las dos figuras está en el número 7. sí, Ton, porque 7 es el factor común. Es el que usamos para obtener las medidas de la figura nueva, al multiplicarlo por cada medida de la figura de referencia. O sea, las medidas de la nueva figura son 7 veces mayores que las medidas de la figura de referencia, o sea, que la primera figura. Muy bien. Veámoslo de este lado. Si se dan cuenta, tenemos 3 por 7, que fue el factor, ¿verdad? Sí, Y entonces nos da 21. Y después tenemos 4 por 7 y esto nos da 28. muy bien. De acuerdo. Pero para puntualizar la técnica para encontrar el factor común, díganme ahora, ¿qué operación realizaron para encontrar las medidas de los lados de la nueva figura? A ver, déjame pensar. Bueno, mientras Tom piensa, yo doy una respuesta. Usamos la división y la multiplicación, porque primero dividimos la medida de un lado dada en la figura nueva entre el mismo lado de la figura de referencia para obtener el número de veces que es más grande una que la otra. Y así obtuvimos el factor constante, que es el número 7, y lo multiplicamos por cada uno de los lados de la figura de referencia para obtener las medidas de la nueva figura. Sí, eso es, justo estaba pensando en eso, pero no podía explicarlo mejor que tú. Correcto, esas son buenas afirmaciones, pero para que sea más claro para nuestros alumnos, vamos a ver lo siguiente. Miren, ustedes que están en casa, vean el procedimiento que hizo Ton. Ton lo que hizo fue sumar 18 a las medidas originales que teníamos en milímetros. Y como podemos ver, 3 más 18 vimos que nos daba 21. Y aquí lo tenemos. 3 más 18 es igual a 21 milímetros. Ahora bien, tenemos 4. Él le sumó 18 y entonces el resultado es 22. Como pueden ver, aunque los cálculos estén realizados, es decir, sumar 18 a todo y los resultados de estas sumas sean correctos, no quiere decir que estos valores nos den una proporcionalidad. ¿Por qué? Porque este fue el resultado de Ton al hacer estos cálculos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a analizar lo que hizo Larisa. Como pueden ver, en nuestra figura original teníamos estos primeros datos. Y aquí pueden ver que el 10, al multiplicarlo por 7, nos da ahora un lado de 70. ¿De acuerdo? Ahora tenemos aquí 3, que es esta distancia. Y entonces, si lo multiplicamos por el factor, 3, si lo multiplicamos por el factor constante de proporcionalidad, este 3 ahora nos va a dar aquí 21. Nuevamente el 10, aquí nos da 70 porque lo multiplicamos por 7. El 3 nos da nuevamente acá 21. Esta distancia que aquí vale 10 milímetros, acá va a medir 70 milímetros. Esta que vale 9 milímetros, acá en la reproducción, ahora va a medir 63 milímetros. Y esta base que mide 6, acá entonces tendría que medir 42 milímetros. ¡Listos! O sea, maestra, esto lo podemos hacer con otros dibujos, por ejemplo, un regalo. Sí, lo podríamos hacer una caja.
Muy bien, Larisa. ¿A ti qué dibujo te gustaría reproducir a escala, Ton? Me gustaría reproducir un reloj. Perfecto. Y ya vimos que el procedimiento para resolverlo no es sumarlo. Este procedimiento fue el incorrecto y este que hizo Larisa, encontrando el valor constante de proporcionalidad, fue el adecuado. Entonces, cuando ustedes quieran hacer la reproducción de una figura original, solamente toman las medidas y buscan a qué escala lo quieren hacer o lo quieren reproducir y lo multiplican. Muy bien, pero también no está mal fallar, maestra, porque si no, así Ton no hubiera aprendido, ¿sí o no, Ton? Exacto. El error es una gran estrategia para continuar aprendiendo. Así es que nada de preocupaciones. Y bueno, después de esta experiencia matemática, debemos puntualizar algunas ideas importantes. 1. El factor constante se usa para reproducir una figura con base a otra, manteniendo proporcionalmente sus medidas. 2. Para reconstruir una figura mayor o menor a partir de otra, basta con identificar el factor constante y multiplicar o dividir según sea el caso. Y 3, en pocas palabras, hemos aprendido a usar el factor constante de proporcionalidad para resolver problemas de escala. Con estos aprendizajes, todos los alumnos podrán resolver el desafío número 34 de su libro de desafíos matemáticos. Pues esto fue todo por hoy.